Hola a todos, en esta ocasión les voy a enseñar a utilizar el método Rogues para el cubo 3x3. Este es un método para speed solving y aplica tanto para dos manos como para una mano. Y bueno, ¿en qué consiste este método? El primer paso es crear un bloque 3x2x1 en un lateral del cubo, generalmente del lado izquierdo. El segundo paso es crear un bloque idéntico pero del lado opuesto, es decir, aquí tiene un bloque y aquí otro bloque. El tercer paso es armar lo que son las esquinas y ya a partir de aquí el cubo queda terminado. Entonces, respecto a este método, lo primero que hay que pensar es que se basa en block building. Esto significa hacer estructuras como tipo bloques, pero sin tener necesariamente una fase fija. La ventaja de hacer esto es que puedes usar muchos menos movimientos del usual, aunque la desventaja es que tienes que pensar un poco más. Pero de algún modo Rogues es un método optimizado para hacer block building, pero al mismo tiempo permitir un buen look ahead y unos buenos finger tricks. Entonces, este método yo lo considero que está al nivel de CFOP para dos manos y lo considero con diferencia el mejor método para one-handed. En cubos grandes todavía no hay demasiados desarrollos. En 4x4 se puede utilizar con el método Meyer y también en 5x5 y da buenos resultados, pero para 6x6 y 7x7 aún no existen métodos tan desarrollados. Igual se puede extender Meyer, pero más que nada ha habido falta de interés. No es que sea un método malo de por sí, pero digamos que no está tan desarrollado en este aspecto por este momento. Un ejemplo de cómo se ve una solución con este método sería, por ejemplo, aquí empiezo a formar mi primer bloque y creo mi primer bloque. Este paso sería similar a lo que es hacer una cruz en el método de principiantes o en el Friedrich. El segundo paso es crear el bloque opuesto, que podría ser más o menos así. Tengo el bloque opuesto. Después seguiría CMLL, que es el paso de armar las esquinas. Y además falta el último paso, que es permutar todas las aristas que faltan. Este paso se hace solo con M y U y es por eso que este método se conoce por usar muchas M's. Bueno, más o menos así se vería una solución. Entonces a continuación voy a explicar cómo se resuelve con este método. Bueno, el primer paso es hacer bloque 3x2x1. Para eso lo que vamos a hacer es hacer block building y nos vamos a fijar en estructuras lo que son inferiores, por decirlo así, es decir, de menos piezas. Para este tutorial básico, lo que vamos a buscar es hacer bloques que necesariamente tengan el blanco viendo hacia abajo. Puede ser blanco con azul, blanco con rojo, blanco con naranja, cualquiera de las cuatro opciones, pero a fuerza tiene que ser con blanco abajo. Los que son ya hábiles con el método lo pueden hacer con cualquier bloque que tenga blanco abajo o amarillo abajo. Ser totalmente neutral es algo complicado, pero para efectos de este tutorial vamos a empezar únicamente con blanco abajo. Entonces, la manera más fácil de empezar es acomodar una de las aristas de manera que coincida con un centro. No tiene que coincidir con el otro centro, únicamente con uno. Y ese centro lo vamos a poner del lado izquierdo. Entonces, cuando tenemos eso, lo que vamos a hacer es buscar un par de piezas que tengan el blanco, o sea que sea un par blanco por decirlo así, y que uno de sus colores coincida con el del centro que habíamos armado. Por ejemplo, este par ya quedó hecho. Entonces, como es blanco y tiene este azul, lo podemos utilizar. Entonces, como en este punto tenemos libertad de mover los centros como queramos porque únicamente está anclado a uno, podemos, por ejemplo, poner esto abajo, llevar el par a una posición más cómoda y sencillamente bajarlo. Entonces, lo que vamos a hacer primero es hacer un cuadrado de este estilo, es decir, únicamente que se vean esas cuatro piezas, y a partir de aquí vamos a buscar otro par para expanderlo. Entonces, por ejemplo, aquí podría ser esto, junto a este par, y nada más lo meto. Este paso puede ser un poco complicado para lo que son principiantes, porque requiere lo que es block building. Y con block building, digamos que tienes mucha más libertad, pero tienes que ser como que más creativo en tus soluciones. La manera de hacer este paso realmente es únicamente la práctica y llevársela con calma. Empezar siempre haciendo un cuadrado y después buscar un par.
Ahora bien, a este paso se le conoce como primer bloque, precisamente porque es el primer bloque que haces y siempre se coloca del lado izquierdo. Entonces yo les dije que para hacerlo tenemos que hacer un cuadrado primero. Y esa es una manera que es la más usual. Los que son muy buenos con este método siempre hacen cuadrados primero o casi siempre. Y ya lo que hacen ellos es mientras hacen el cuadrado influencian el segundo par. Pero casi siempre se empieza por un cuadrado ya que es lo más fácil. Y ahora para hacer cuadrados hay dos estrategias. La que les dije de anclarlo al centro y después meter un par. Y después meter un par. O también se puede hacer tomar una de las aristas que va a formar nuestro cuadrado y la arista que habíamos metido en primer lugar, la que tenía blanco, la juntamos directamente con la esquina con la que se emparejaría en el cuadrado. Es decir, podemos hacer un par que sea con la pieza de la arista, con la parte de abajo, o primero meter la arista de la parte de abajo y después el par. Se recomienda usar las dos opciones y de acuerdo a cada solver cuál acomoda más. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, tengo este primer bloque, ¿no? Esta la pongo en un lugar donde lo tenga preparado, subo esta arista, la junto con la esquina y después lo junto con este cuadrado y después lo bajo. Lo usual es que el cuadrado te quede del lado izquierdo y con el blanco siempre hacia abajo. Y entonces completas el par y ya te queda el primer bloque hecho. Esta parte se va a experimentar mucho porque tienes mucha libertad y es usual poder usar movimientos de M, movimientos dobles, hasta capas intermedias, porque como no tienes un centro fijo en la parte de enfrente, entonces tienes más libertad. Únicamente tienes que fijar en que coincida esta arista con el centro de acá y que los pares correspondientes coincidan en el color con el centro. Ahora sigue el siguiente paso, que es el segundo bloque. Para esto hay varias maneras de hacerlo, pero es más o menos la misma idea que con el primer bloque. Primero vamos a hacer un cuadrado y aquí se pueden tomar toda la libertad que quieran. Se recomienda empezar por un cuadrado. Entonces, por ejemplo, la manera fácil es poner la arista opuesta en su lugar. Es decir, si aquí usé la blanco con azul, voy a usar la blanco con verde. La voy a colocar en su lugar. Cuando ya está aquí, tengo que buscar únicamente dos pares. Entonces, si ya saben el método Friedrich reducido, esto va a ser muy fácil y si no, pues no se preocupen. Las maneras de hacer pares usualmente se basan en colocar la arista, la esquina encima de donde va, juntarla con la arista que coinciden con su color y regresarlo. Ahora, siempre que tengamos que la arista coincide en el mismo color con el color que estamos viendo enfrente, no con el centro, sino con el de nuestro bloque. Si por ejemplo es rojo o naranja, es decir, el mismo o el opuesto, se puede resolver únicamente girando dos capas, la de arriba y la de la derecha. Entonces, por ejemplo, en este caso, tengo la esquina, bueno, la arista con el rojo hacia arriba, entonces sí cumple con ser rojo o naranja. Entonces aquí puedo hacer el par únicamente moviendo estas dos capas. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, este otro par, que sería blanco con verde y naranja que iría aquí atrás, la arista tiene verde encima, eso no es rojo o naranja. Entonces la manera de solucionarlo es tan simple como ocupar una M. Si ocupo una M, ya me queda con el rojo o naranja encima, ya puedo resolverlo con solo dos capas. La ventaja de Rogues es que como tienes acceso a la capa M, puedes hacer esas correcciones sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, aquí puedo juntar esta arista encima de donde va, bajarla, juntarla con la arista, ya tengo el par preparado. Después lo aparto para acá y bajo este bloque, y ya me queda todo este bloque 3×2×1 hecho. Esta parte igual es práctica. La manera fácil que les enseñé es la de poner la arista abajo. Igual que con el primer bloque, lo que se puede hacer es hacer un par que sea la arista de abajo y una esquina, y después juntarlo con la arista que iría aquí en medio. Eso es cosa de experimentar y hacer varias soluciones, pero pues que sepan que tienen esa libertad. Ahora, ¿cuál es la ventaja de este paso? Esta es principalmente porque Rogues es un método tan bueno, porque se puede hacer totalmente con solo 4 movimientos.
es decir, con la capa de afuera, con la capa de en medio, con capa doble y con la de arriba. Esto significa que no tengo que hacer ninguna rotación durante mi solución y que además no tengo que ajustar la posición de mi muñeca. Porque si por ejemplo estoy aquí como para hacer la cara de afuera, en esta misma posición puedo hacer la del capa doble. O hasta puedo hacer las M's, por ejemplo, si lo tengo aquí abajo, puedo hacer la M, hacia arriba o hacia abajo, no hay ningún problema. Y entonces puedo resolver todo este bloque sin tener que rotar ni tener que ajustar la posición de la muñeca. Ahora, como se han dado cuenta, estos primeros dos pasos son totalmente intuitivos. La ventaja de esto es que pueden hacerlo sin memorizar ningún tipo de algoritmo y pues realmente para algunas personas esto se les facilita mucho porque tienen libertad, aunque para algunos otros también se les hace difícil construir bloques sin ningún tipo de base. Aquí lo que recomiendo es llevarlo con calma, ocupar lo que sepas de algún otro método o sencillamente darte tu tiempo para pensar cómo hacerlo y pensar cómo hacer los bloques. Finalmente el truco de los bloques es hacer estructuras pequeñas como es este par por ejemplo y después anclarlo a algo que ya tenías hecho. Entonces esta parte se deja más como experimentación y el truco que les dije de fijarse en el color de arriba es muy útil como para saber cuándo sí y cuándo no. Igual la capa doble se puede utilizar como si fuera la M, porque si por ejemplo hago esto, es como si hubiera hecho la capa de abajo y después una M, pero con capa doble es como si hiciera los dos al mismo tiempo. Entonces dependiendo de los bloques que tengas, puedes hacer la M o la capa doble para arreglar la arista y pues no va a haber ningún problema. El siguiente paso es CMLL, que es el de armar las esquinas de la parte de arriba. Este es el único paso que realmente lleva algoritmos en el método y al igual que por ejemplo con Friedrich o métodos parecidos se puede hacer una versión reducida. Entonces es muy recomendable aprender la versión completa que son 42 algoritmos porque son algoritmos muy fáciles y te ayuda bastante. Si se quiere hacer de forma reducida, lo que haces es primero orientar las aristas, bueno, las esquinas, es decir, que te queden las 4 esquinas con el amarillo viendo hacia arriba y después permutar lo que son las aristas a los lados. Por ejemplo, si quisiera hacerlo con la versión reducida, primero orientaría esto y después haría otro algoritmo para permutar las aristas. Aquí solo hay dos opciones, una permutación tipo T o una permutación tipo Y. En la descripción les voy a dejar todos los algoritmos que necesitan tanto para la versión normal como para la reducida, pero aquí es como el ejemplo. Entonces aquí por ejemplo haría mi T y ya me queda todo esto armado. El último paso es la Six Edge o LC. Este paso digamos que es el que hace que a la gente luego se le dificulte este método y es que realmente con práctica es muy sencillo y es muy rápido, pero sí es un poco abstracto al principio, así que voy a hacerlo de la versión más simplificada. Obviamente esto no va a ser la forma más eficiente, pero es un buen fundamento para que a partir de ahí empiecen a meter técnicas y demás y ya pueda mejorar en este paso. Entonces para resolver las últimas 6 aristas, es decir, las 4 de arriba y las 2 de abajo, lo primero que vamos a hacer es poner que el centro que está aquí arriba sea blanco o amarillo. Es decir, que sea amarillo o que sea blanco. Entonces cuando ya tenemos eso, lo que vamos a hacer es orientar todas las aristas. Una arista orientada en row significa que tiene blanco o amarillo viendo hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, estas dos están hacia abajo, están orientadas. Estas dos están hacia arriba, están orientadas. Y estas dos están a los lados, entonces están desorientadas. Todos los algoritmos que se van a usar en LSE se pueden hacer intuitivos. Del mismo modo les voy a dejar una guía escrita por Kian Mansur, donde se explica, digamos que de una manera más algorítmica esto, si en algún caso tienen problema para entenderlo. Pero ¿cuál es el fundamento del Last Edge? Se busca llegar a lo que es una flecha. Una flecha es algo así, que tienes abajo una arista mal orientada y arriba tienes 3 mal orientadas en esta posición. Ya sea que la que está mal orientada estuviera atrás o que está aquí en esta enfrente, pero la flecha se resuelve de una manera sencilla y es alineas las dos que están mal orientadas
Es decir, si estuviera por ejemplo aquí, el centro de la flecha hago que coincida con la parte de abajo que está desorientada. Entonces únicamente hago M' U hacia cualquiera de los dos lados, a cualquiera de los dos, y después puedo hacer M o M', esta también da igual. Cuando ya tengo todo orientado, sigue el paso que es meter las aristas que van a los lados, es decir, la que es verde y la que es azul. Para esto lo que se va a hacer es colocar buscar que al menos una de las dos aristas que buscamos está en la parte de abajo. La otra la buscamos en la parte de arriba, y lo que vamos a hacer es hacer U o U' según corresponda, de manera que quede el lado opuesto, pero en la misma línea. Es decir, todo esto es la misma línea. Entonces, si aquí la tengo enfrente, quiero que la otra pieza, que es la que tiene verde, esté en la misma línea, pero esté hasta atrás. Es decir, si la estuviera aquí enfrente, tiene que estar atrás. Entonces aquí vamos a repetir siempre el mismo algoritmo muy sencillo, con un que es M', U2, M. Cuando tienes eso hecho, ya te quedan armadas las aristas de los lados. Y el último paso de rows es resolver lo que sea que te quede en medio. Esto se puede hacer igual con MCUs como todo, y hay algunos casos que explicaré más a continuación en otros videos, pero pues básicamente es resolver lo que te quede en medio. Este caso es muy fácil, por ejemplo, donde tengo estas dos barras, únicamente es M2, U2, M2, U2, M2, y el cubo queda resuelto. Entonces este es como que un video introductorio a cómo se hace rows. Este no es como un tutorial del todo completo, pero es más como para que puedan empezar a hacerlo. Los primeros pasos se pueden hacer de manera totalmente intuitiva. Ya el CMLL les dejaré la guía escrita cómo se hace, y los mandaré a un video igual de Kia Mansur, donde ocupa los algoritmos que él ocupa él, que los hace bastante rápido y explica cómo reconocerlos. Igual en su guía escrita está como la manera de reconocerlos. En LSE este sí es el paso un poco complicado, y en otra ocasión pondré más detalle a cada uno de los pasos, pero finalmente lo que tienen que hacer es hacer MU, ahora sí que siguiendo su intuición, hasta llegar a una de las flechas. Ya a partir de la flecha, repito, solo haces que coincidan enfrente, lo subes, haces uno a cualquiera de los dos lados y haces M. Igual, por ejemplo, en este caso ya tengo las dos aristas colocadas, entonces solo sigue hacer un ciclo de 3 esquinas abajo. Este es un caso bastante común, y siempre que les toque esto, se van a buscar una que como que no coincida con el centro. Es decir, aquí este amarillo no coincide con todas las demás blancas. Entonces nos fijamos en el amarillo, y en la capa superior va a haber algo parecido. Aquí este blanco no coincide con todas las demás. Entonces lo que vamos a hacer es alinearlos. Entonces aquí ya están alineadas. Eso significa que si la de abajo está atrás, la de arriba está atrás. Por ejemplo, si lo tuviéramos así, si la de abajo está adelante, la de arriba está adelante. Entonces lo único que se hace es subirla, hacer U2 y volver a subirla a M o U2. Y ya después la mayoría de estos casos, cuando no tienes el punto, se resuelven con M2 y con U2 nada más. Por ejemplo, aquí 2, M2. Y ya nada más para finalizar este video, quiero aclarar que, a diferencia de lo que muchos creen, no es necesario ser bueno con las M's para hacer este método. Es decir, obviamente vas a terminar siendo bueno si lo practicas mucho, y sí son importantes, pero como todo es cosa de práctica, y usualmente a todos nos cuesta bastante trabajo hacer las M's cuando no sabemos nada. Entonces nosotros solemos creer que no somos buenos en las M's y por eso no hay que usar rows. Pero pues realmente solo se ocupan en el último paso y un poco en el segundo bloque. Y pues realmente no son difíciles, solo es cosa de practicar como todo. Y a propósito de las M's, igual está la duda de cómo se hace con one handed, porque hacer M's con una mano con el estilo normal es casi imposible. Pero el truco con rows únicamente es apoyarte en la mesa y hacer las M's que necesitas. Y bueno, esto es completamente legal. Muchas veces los jueces como que se sacan onda cuando haces esto, pero pues es completamente legal. Entonces aquí pueden usar las M's que necesiten para el último paso,
y también para el segundo bloque, tantos como necesiten. Y bueno, eso es todo por este tutorial. Les dejaré los links escritos o en video de lo que necesitan para tener este método. Y pues repito que es algo bastante intuitivo, es más cosa de que se animen a practicarlo un día. Este método se ha dado buenos resultados, ya hay promedio sub 7 oficial, igual promedio sub 12 de one-handed y bajando. Entonces pues es todo por ahora, espero que este video les haya servido, hasta luego.